Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Freddy Higuera, soy estudiante de la Universidad UPTC. En esta presentación del día de hoy les explicaré de un tema de la asignatura de precálculo. Como en la diapositiva se muestra, el tema del día de hoy es la elipse. Se preguntarán qué es una elipse o de dónde sale esa palabra elipse. Una elipse es un conjunto de puntos de coordenadas en los cuales la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante. Esa es la definición de elipse. Continuando con esta exposición sobre la elipse, vamos a conocer los elementos de la elipse, en los cuales podemos apreciar en esta diapositiva. La F significa focos. F1 y F2, ¿sí? Son los focos. ¿Qué son los focos? Los focos son puntos fijos ubicados sobre el eje más largo de la elipse, ¿sí? Lo podemos apreciar en esta presentación, la línea verde de extremo donde dice B2 a B1. Es el eje donde se encuentran los focos de F1 y F2. Como les estaba explicando, B significa vértice, que también hace parte de los elementos de la elipse. El vértice 1 en esta diapositiva a este extremo y el vértice 2. ¿Qué significa el vértice? Son los dos puntos de la elipse por los que pasa la recta donde se unen a los focos. También encontramos el eje mayor. ¿Qué es el eje mayor? El eje mayor es las partes de donde llega el vértice 2 hasta el vértice 1 donde se encuentra la circunferencia. Son los puntos donde alcanza, digamos, la línea donde se forman los focos, ¿sí? Hasta donde puede llegar la distancia de los focos. Otro elemento que hace parte de la elipse es el centro. El centro en esta diapositiva, ¿sí?, es donde por medio del eje mayor y la figura corresponden a las coordenadas. En este punto sería en toda la mitad donde se unen los dos ejes. Para ser más concretos, el centro es la mitad de los focos, ¿sí? Es decir, están equilibrados. El foco 1, el punto del centro, debe tener la misma distancia que tiene el foco número 2, para que sea más claro y lo puedan entender. También encontramos el eje menor. El eje menor, ¿sí? El eje menor en este caso se encuentra que es perpendicularmente a donde se encuentran la línea de los focos, es decir, el eje de Y. En el eje Y se encuentra. Otro elemento que hace parte de la elipse se llama radios vectores, que son los segmentos que unen cada foco con un punto P de la elipse. También está el eje focal. ¿Qué es el eje focal? Es donde se encuentran los focos, como su palabra lo dice. Es el eje donde se encuentra. En este caso sería el eje X, donde se encuentran los focos en esta parte. También encontraremos una distancia focal. La distancia focal, su misma palabra lo dice, es la distancia que hay de foco a foco. Como tenemos dos focos, esta significa, ¿sí?, A2C, que es la distancia que hay del centro al foco y del centro al foco número 2. Por eso se denomina 2C. También podemos encontrar el eje secundario, ¿sí? El eje secundario es el eje perpendicular, ¿sí?, al eje mayor. En este caso sería el eje Y, ¿sí?, que es perpendicular a donde se encuentra el eje mayor. También vamos a encontrar un centro de simetría, pero se preguntarán qué es el centro de simetría. El centro de simetría es el punto donde coinciden con el centro de la elipse, donde se cruzan los ejes de simetría de la misma. Y por último vamos a encontrar los ejes de simetría. Los ejes de simetría son las rectas que contienen a los ejes mayor y al eje menor. Con esto concluimos los elementos de la elipse. Continuando con esta presentación, en esta hablaremos sobre la ecuación canónica de la elipse. Hay que tener en cuenta que el eje focal es el eje X, ¿sí? Entonces vamos a revisar que los focos están en el eje X, ¿sí? Teniendo en cuenta con esta imagen, significa que el foco, el centro es 0, ¿sí? Y
La ecuación canónica de la elipse es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? La podemos observar en esta diapositiva. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta que es el eje focal en el eje X. A continuación vamos a mirar una semejante, pero la ecuación canónica de la elipse va a estar en el eje Y. ¿Sí? Como se vio en condiciones diferentes, la anterior diapositiva, el eje era el X, cambia la figura, ¿sí? Porque ya los focos van a estar ubicados en, en el eje mayor, va a ser por la línea de Y, ¿sí? Entonces, lo podemos observar y entender. La ecuación para ello, ¿sí? Es x al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Sobre b al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Teniendo en cuenta que primero está el punto, el centro, que es 0, ¿sí? Sobre C, la distancia en la que se encuentra el foco. Y vamos a encontrar la ecuación principal de la elipse, ¿sí? La ecuación principal de la elipse, como se puede apreciar en esta diapositiva, es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? En esta diapositiva podemos observar, ¿sí?, que la elipse no está en el punto 0. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta pues, ya los focos donde se encuentran, podemos empezar a solucionar o a darle valores para detectar todos los rangos. ¿Sí? En la diapositiva anterior estábamos hablando sobre la ecuación principal. Esta es la ecuación general de la elipse, ¿sí? La cual es ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más f igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación general de la elipse. Y ya para terminar, las aplicaciones en la vida cotidiana, donde podemos observar dónde se puede ejecutar o dónde puedes tener proyección en nuestros trabajos o en la industria agroindustrial, que es la materia en la que estamos estudiando, la podemos observar en los sistemas de riego, ¿sí? O en el tema de la maquinaria que tiene semejante o hace la circunferencia donde se encuentra la elipse, ¿sí? En los sistemas de riego se programan los roceos para que tenga la misma distancia, ¿sí? O el cubrimiento de área en la aspersión, ¿sí? En las imágenes podemos ver un tema de un pivote, ¿sí? Y lo mismo de los aspersores de riego. La maquinaria en nuestra industria o en la industria que trabajo se puede apreciar mucho, ¿sí? La utilidad que le miramos al tema de la elixir. Espero haya quedado muy bien entendido el tema sobre la elixir y hasta luego.